Un cordial saludo para todos. Mi nombre soy Alejandro Vela. Soy el CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Alirio Gavidia. Él es de Venezuela. Eh, Actualmente está en Colombia, en Armenia. Y bueno, Alirio, quiero que seas tú quien se presente para que las personas que van a ver este video en diferido y para quienes están acá en la sala sepan un poco quién eres tú. Bueno, Alejandro Vela, pues ya dijo mi nombre allí, Alirio José Gavidia Carneval. Soy doctor en Ciencia de la Actividad Física y Deporte. Muy grato para mí este espacio porque precisamente Tequendama Host Connection, aparte de la formación que me ayudó a completar acá en Colombia, en Bogotá específicamente, cuando conocí a Alejandro Vela, por medio de Faride, ha sido mi gran mentora en lo que tiene que ver con la equinoterapia y todo el conocimiento de este tipo de actividades asistidas con caballo. Por eso siempre muy agradecido cuando Alejandro Vela pues me comenta para venir a estos espacios. Mi experiencia pues en Venezuela trabajé 15 años con discapacidad específicamente en el área de educación física, con psicomotricidad, por medio de una interacción con la profesora Faride y un programa que ella tiene en la fundación, que ella maneja Fundasu, se pudo llevar a cabo la experiencia de trabajos de quinoterapia y actividades asistidas con caballo para desarrollo psicomotor durante 12 años en Venezuela. Luego acá en Colombia continué y tuve la oportunidad de conocer a Alejandro Vela, donde me pude capacitar acá en Bogotá. Y aunque había iniciado una capacitación en Venezuela con Faride, pues pude completar acá los niveles uno 2 y 3 en unos talleres muy interesantes que hace Fundación Tequendama Host Connection. Y no conforme con esto y la experiencia que ya acá en Colombia he ganado durante casi 6 años, yo pude defender mi tesis doctoral por medio de la plataforma de Tequendama Host Connection, algo que impactó mucho a quienes estaban los jurados. Está en una fundación, de una vez dijeron, no se ha graduado y ya está trabajando en el área, ya está poniendo en práctica los conocimientos sin haber tomado todavía el título. De hecho, una de estas grabaciones quedó en la plataforma de Tequendama Host Connection. Por eso siempre muy agradecido, Alejandro, por ese apoyo, ¿verdad?, institucional y de alguna manera durante pandemia todo ese recorrido y todas estas actividades que hemos podido tener con estas masterclass han ayudado a esta formación tanto personal como a compartir experiencias. Bueno, actualmente estoy trabajando por mi cuenta con Equinosalud Vital. Eh, Luego de estas experiencias que he tenido con Tequendama Horse Connection, hace un año exactamente estuvimos en el Congreso Internacional, segundo congreso, ya vamos para el tercero. Y de verdad que muy agradecido por este espacio. Ahora estoy dando clases en una maestría en Dominicana, eh, psicomotricidad y desarrollo de habilidades por medio de estrategias específicas del área de educación física y la psicomotricidad en personas con discapacidad, con diversidad. Actualmente, bueno, estamos allí con este trabajo con la Universidad Pedro Enrique Ureña de la República Dominicana, algunas actividades con estratégicas con universidades de Venezuela, la ULA, Universidad de los Andes y la Universidad de Bucaramanga. Hay una también allí donde estamos haciendo algunos contactos. Bueno, sin más preámbulos y muy contento de estar acá, como lo dije, tenemos hoy la presentación de lo que es la equinoterapia, el desarrollo psicomotor y una temática muy interesante que traemos que son los circuitos psicomotores. Muy interesante. La equinoterapia, el desarrollo psicomotor y los circuitos psicomotores por medio de esta alianza de Equinosalud Vital con Tequendama Horse Connection. Bueno, entonces vamos a iniciar esta presentación con lo que siempre iniciamos nuestras actividades, un diagnóstico inicial. Nosotros no podemos llevar a una persona, a un chico, a un caballo si no tenemos una historia clínica, entrevistas con los padres, entrevistas con algunos docentes si estamos en áreas escolares, lo que es la historia clínica de los estudiantes. En algunos casos hablamos de pacientes cuando estamos referidos por un médico, lo que es la entrevista inicial con los padres, la observación directa de algunas actividades que haya realizado el chico fuera
de la casa, es decir, que haya ido a algunas actividades extraescolares y dentro de la institución se ha tenido la oportunidad o no de participar en actividades de este tipo asistidas con caballo. La evaluación de procesos, no podemos tener un diagnóstico si no se ha evaluado un proceso y si no ha habido una entrevista con padres si antes han montado a caballo o no los pacientes que en este caso o los chicos que llevamos a las terapias. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta esta información, podemos hablar de los procesos de aprendizaje en los seres humanos. Según la teoría del aprendizaje de Piaget, es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender en parte es saber adaptarse a esas novedades. Esa es la teoría de aprendizaje de Piaget. Los procesos de enseñanza-aprendizaje dependen de los factores ambientales, pero también de cómo se lleva la enseñanza. La enseñanza es la labor intachable del maestro. Educer es la acción del docente y está en la capacidad de apoyar la construcción del aprendizaje propio del estudiante. Es decir, el sujeto ya tiene la facultad de realizar su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y puede ser autodidacta, pero es función del docente, del maestro, ayudar a sacar este potencial en el estudiante. Siguiente. Los procesos de aprendizaje, según la teoría de Piaget, está que es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Como lo dije anteriormente, el ambiente va a influenciar sobre los aprendizajes. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. Este psicólogo explica la dinámica de la adaptación mediante dos procesos que veremos a continuación, la asimilación y la acomodación, el aprendizaje como adaptación. Siguiente. Ok, entonces tenemos allí lo que va a ser las etapas del desarrollo de Piaget, que son cuatro. La etapa sensorio-motriz de 0 a 2 años, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Estas etapas son muy importantes tenerlas en cuenta durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque de ellas va a depender lo que son los procesos de cada uno de los estudiantes y también dependiendo de la edad cronológica o la edad mental que tengan los chicos que vayan a las terapias. Siguiente. Tenemos lo que es la cognición, que es un conjunto de procesos mentales a través de los cuales la información se recibe, se selecciona, se transforma y se organiza, creándose así representaciones de la realidad para construir conocimiento. Siguiente. Allí tenemos los procesos cognitivos, cómo trabaja nuestro cerebro, van de la mano con todo lo que significa conocer, es decir, captar o tener la idea de una cosa, llegar a saber su naturaleza, cualidades y relaciones mediante las facultades mentales, dependiendo de los factores anteriores, el ambiente y los procesos anteriores que haya tenido nuestro estudiante. Procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Tenemos la sensación, percepción, la atención y la memoria. Y los procesos cognitivos superiores, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la creatividad. Estos se van a estimular durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos procesos cognitivos básicos, la sensación, que es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo, captado por medio de los sentidos. Entonces allí muy importante el factor biológico y los sentidos que van a ver si hay o no una diversidad, puede ser visual, auditiva, del tacto. Y bueno, algunas personas a veces pierden también el sentido del olfato y del gusto. Todo esto debe ser estimulado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para nuestra percepción, tenemos los procesos cognitivos básicos, entre ellos la percepción,
lo visual, que tiene 5 aspectos en lo que influye directamente el aprendizaje: la coordinación visomotriz, la percepción figura a fondo, la constancia perceptual, forma, posición, tamaño, posición en el espacio con relación a sí mismo y la relación espacial de dos o más objetos con relación a uno mismo o entre ellos, lo que decimos ubicación temporoespacial, muy importante cuando trabajamos la cognición y la motricidad. Procesos cognitivos básicos, tenemos la atención también. Si la atención y la concentración son dispersas, difícilmente vamos a tener la, eh, la posibilidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. La atención es la capacidad de seleccionar información sensorial en cada momento. Y bueno, podemos dirigir procesos a raíz de esto, según Ortiz en el 2013. Siguiente. Bueno, allí podemos ver algunos de los ejercicios de atención donde podemos seleccionar figuras. En este caso, tenemos dos específicas, romboides y lo que son rectángulos. Y el estudiante debe buscar estas figuras, seleccionarlas, rayarlas con un círculo para seleccionar dichas figuras. Es un ejercicio de selección y de atención. Siguiente. Tipos de atención: atención selectiva o focalizada, atención sostenida, atención dividida, atención interna y externa, atención voluntaria e involuntaria, y la atención visual y atención auditiva. Si no observamos y no escuchamos, es muy difícil que nuestra atención sea totalmente adecuada. ¿Cómo aprendemos? Por los sentidos. ¿Cómo nos llega la información? Por medio de la visión, de la audición, del olfato, del tacto. Y tenemos también el sentido propioceptivo y vestibular, como lo manifiesta el maestro Juan Vives, que ha trabajado con mucha experiencia sobre lo que es autismo y discapacidad con equinoterapia. Él nos manifiesta que es muy importante trabajar los sentidos vestibular y propioceptivo dentro de las actividades con caballo y para el desarrollo psicomotor. Siguiente. Entonces, tenemos el modelo octogonal de una doctora en Venezuela, Chilina León. Por medio de este modelo se ha logrado en Venezuela específicamente llevar a cabo dentro de las instituciones especiales lo que son las 8 áreas del desarrollo. Ella trabaja lo afectivo, lo físico, lo sensorial, el aspecto motor, moral, cognitivo, social y el lenguaje, teniendo en cuenta el ambiente familiar y teniendo en cuenta el ambiente escolar. Y de allí, pues, van a surgir lo que son los aprendizajes y el desarrollo de nuevos aprendizajes. Siguiente. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, tenemos los procesos cognitivos básicos, la memoria. Es un proceso psicológico que posibilita el almacenaje, la codificación y registro de la información con la particularidad de que puede ser evocada o recuperada para ejecutar una acción posterior, dar una respuesta. Es decir, que podemos ir guardando cierta información en nuestra capacidad cerebral dependiendo de las experiencias de aprendizaje, si son o no significativas. Y podemos hablar de memoria a corto, mediano y largo plazo. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta este proceso de memoria, tenemos que la información entra por los 5 sentidos. Cuando hay dificultad en alguno de ellos, es más complicado. Por eso deben haber estrategias adecuadas. Si hablamos de personas con discapacidad o diversidad auditiva o visual, la información se relaciona con los procesos emocionales vivenciados y la información pasa a consolidarse en la memoria a corto, a largo y a mediano plazo. Y en el descanso, en el sueño, finaliza el proceso de consolidación de la información que quedará permanentemente en la memoria del sujeto. Y podemos hablar de experiencias con aprendizajes significativos. Procesos cognitivos complejos. Tenemos que son aquellos procesos de mayor complejidad que permiten al ser humano entender, relacionar y comunicar conceptos de acuerdo a cómo se aprende. No podemos conceptualizar algo si no lo entendemos. Siguiente, como por ejemplo, hablando de esto, si vemos una silla, podemos describirla.
Pero si no la vemos, si tenemos los ojos vendados o nos falta la visión, en este caso debemos acercarnos a tocar la silla, que es de madera, que tiene patas, y bueno, podemos ir describiendo tal elemento. Tenemos los procesos cognitivos complejos, como son razonamiento, implica la recepción de la información, la organización, almacenamiento, recuperación, pensar en ella y cambiarla para responder preguntas, resolver problemas y tomar decisiones. Ahí entran en juego lo que son las preguntas, las incógnitas, lo que es la matemática y los aprendizajes numéricos. Base de razonamiento. Tenemos que son series, identificar el orden que siguen los atributos que componen una serie. También tenemos la organización perceptiva que va a relacionar lo que va a tener como situación las relaciones espaciales, orientación, situación, tamaño, dirección, distancia, orden, cantidad. Y bueno, de esta manera, como lo dije anteriormente con el ejemplo de la silla, tenemos que concretar específicamente de qué estamos hablando y conceptualizar los elementos para poder tener entendimiento y categorizar esta información. Inducir categorías a partir de estímulos visuales y verbales, a partir de observación y análisis de características comunes. Luego se aplica esta categoría o principio para detectar la pertenencia al grupo o no. Siguiente. Entonces, de esta manera hablamos del lenguaje. El lenguaje se va a construir en base a nuestros aprendizajes. Si nosotros tenemos experiencia de aprendizaje con un lenguaje, lo más probable desde niños podamos, en este caso se habla del lenguaje de señas o lenguaje en idiomas, lo que es el inglés, lo que es el idioma español, que es un poco más simbólico porque tiene muchos significados alguna palabra. En este caso se define como un mecanismo en lenguaje por el que empleando sonidos vocales, signos, escrituras o gestos, las personas pueden comunicarse, dependiendo de cada cultura, como le dije anteriormente. Siguiente. Allí tenemos lo que es el lenguaje expresivo, el lenguaje y el pensamiento. Son dos cosas distintas, con orígenes distintos y que a lo largo del desarrollo se produce una interconexión funcional en el que el pensamiento se va a verbalizar y el habla va a poder ayudar a relacionar esta información. Vygotsky en 1974. Siguiente. Ok, bueno, procesos cognitivos superiores, cognitivos. Son los procesos psíquicos que permiten al ser humano la resolución de problemas para lograr su adaptación al ambiente y la creatividad, habilidad de innovar y crear nuevas ideas, según Jimmy Marlini y Morgan Hansch en el 2000. Siguiente. Ok. Aprendizaje significativo. Estrategias de enseñanza-aprendizaje, como lo mencioné anteriormente. Para que un aprendizaje pueda ser significativo, debe pasar por todo el proceso de memoria a corto, mediano y largo plazo y que la experiencia haya sido de buen gusto y de agrado. En este caso, hablando de las terapias ecuestres, deben ser experiencias muy significativas y sin ningún tipo de temores. Al principio puede haber temores, pero luego esto debe irse disipando en el tiempo por medio de las estrategias de la persona que aplica la terapia. Siguiente. Ok. Allí tenemos experiencias significativas de aprendizaje que pueden ayudar por medio de en este caso, las terapias asistidas con caballo, cómo estamos trabajando, las experiencias que tenemos, que las clases no sean repetitivas, que primero se trabaje teniendo en cuenta el diagnóstico, los temores, y bueno, de ahí podemos hacer muchas intervenciones en lateralidad, psicomotricidad y una experiencia diferente. Venimos de trabajar en un aula, de trabajar en el caso específico de mi área, la psicomotricidad en una cancha, y por qué no pasar entonces ya a trabajar sobre lomos de un caballo. Siguiente. Bueno, entonces en este caso, teniendo en cuenta el desarrollo de los sentidos propioceptivo y vestibular, las habilidades motoras, está el equilibrio, que es dinámico, y el estático.
y teniendo en cuenta las habilidades de cada uno de nuestros estudiantes. Es bueno y recomendable hacer primero un chequeo, ya hablé del diagnóstico inicial, pero en este caso un chequeo de las habilidades motoras y también de las orientaciones que haya dado el médico o el terapista ocupacional o fisioterapeuta para algunas indicaciones con algunos chicos con parálisis cerebral, problemas de algunas luxaciones de cadera, que en algunos casos no es permitida la equinoterapia, y la espina bífida dorsal, por lo menos, que no se puede tampoco trabajar equinoterapia. Siguiente. Entonces tenemos la lateralidad que nos va a permitir ayudar a desarrollar el equilibrio. Y este equilibrio se va a trabajar con lo propioceptivo y vestibular en el caballo y fuera del caballo. Los ejercicios de pie a tierra también son muy importantes. Ahí vamos entrando en el mundo de los circuitos psicomotores. Siguiente, por favor. Entonces tenemos los circuitos psicomotores, que son trayectos con diferentes desafíos motores que los niños deben recorrer siguiendo un orden determinado, de tal manera que desde un punto de partida a otro de llegada hayan podido pasar por todos los ejercicios presentados. En este caso se realizan ejercicios en una cancha o en un terreno abierto, ejercicios pie a tierra, pero estos mismos ejercicios se pueden realizar en un picadero, primero sin el caballo y luego ya caminando con el caballo haciendo algunas actividades, teniendo en cuenta la preparación del animal y de las personas que van a estar en el entorno, que no utilicemos elementos que asusten al caballo. Siguiente. Entonces es importante tener en cuenta los ejercicios pie a tierra. Antes de montar al caballo, siempre debemos hacer movilidad articular y flexibilidad. También de la misma manera debemos tener un chequeo del aspecto motor para saber si en el caballo no me va a causar algún tipo de inconveniente. Entonces, hacer ejercicios de movilidad y antes de hacer cualquier tipo de monta, ejercicios en el caballo, hay que hacer nuestra flexibilidad y algunos ejercicios pie a tierra. Siguiente. En este caso voy a presentar circuitos psicomotor, pero a pie a tierra, para el desarrollo de las habilidades y la evaluación de la psicomotricidad sin el caballo todavía. Estación uno, andar haciendo zigzag entre los conos. Se forma una hilera con los conos, con una separación de 1 metro aproximadamente, con la forma que se prefiere. En este caso tiene forma de L. El principal objeto es el del niño que vaya haciendo caminata o marcha en zigzag en los conos, colocándose antes de empezar sobre la marca del suelo. Y bueno, en el caso de los niños que no pueden caminar, hacerlo con algunas colchonetas o en un suelo que no sea de dificultad para andar. Siguiente, segunda estación. Tenemos allí la primera y vamos a la segunda estación. Ok, tenemos allí un banco sueco. Aquí tenemos en este caso algunas actividades, la segunda estación, los elementos con aros, pelotas. Situamos a los estudiantes frente a los aros y podemos trabajar los colores. Si hablamos de chicos que no tienen ninguna diversidad visual, si tienen alguna diversidad visual auditiva, pues debemos tomar las herramientas adecuadas para que puedan participar. En este caso, se trata de seleccionar pelotas de colores y lanzarlas a los aros de colores que están enfrente. Esa es la estación. Si en el caso de chicos con diversidad auditiva, habría que explicar en señas. Y con diversidad visual, habría que decirle a qué lugar lanzar la pelota dirigiéndose con la voz, con algún tipo de sonidos, con campanas o algún tambor o algún tipo de estrategia sonora. Siguiente. Tenemos la tercera estación, un banco sueco, que allí podemos medir el equilibrio. Allí es lo mismo que se realiza el ejercicio en una cuerda. Si no tenemos estos bancos, podemos hacer los ejercicios sobre una cuerda, caminar sobre ella para caminar en zigzag. Si los chicos tienen problemas de parálisis y es muy difícil la marcha, se puede realizar gateo. Y en este caso, si el suelo es muy árido, debe ser sobre una grama o sobre colchoneta para evitar lesión.
Tenemos la estación de rampa y salto con croqueta. Los chicos van a pasar por la rampa, saltan hacia la rampa, luego ruedan y de esta manera se puede ejecutar la actividad. Si el chico tiene algún tipo de impedimento físico, no realiza el salto, sino que pasa directo a la rampa, da un paso y da vuelta, siempre apoyado por el docente en el caso de que haya falta de equilibrio y coordinación para evitar lesiones. Siguiente. Tenemos allí una estación caminar sobre una cuerda que es muy similar a la de la banca, pero en este caso es hacer equilibrio con las manos a los lados, al frente, de alguna manera realizar esta marcha sobre la cuerda eh, que está en el suelo. Se puede dibujar sobre una cancha o se puede tener una cuerda específicamente no tan larga, de 5 a 6 metros, hasta 3 4 metros también sirve, dependiendo de la actividad que queramos realizar, para mejorar los grados de dificultad. Y siempre con las adaptaciones. Siguiente. Tenemos entonces registro de información diaria que concuerda con lo que es la evaluación inicial. Yo no puedo tener una actividad y seguir haciendo actividades durante meses sin tener un registro, una lista de cotejo que me informe, que me diga de qué manera puedo ir trabajando las habilidades que voy adquiriendo y las habilidades que me falta por obtener. Tenemos un cuaderno de registro donde podemos tener allí el nombre de los participantes y de alguna manera ir llevando esta información. En esta escala de estimación que tenemos se puede ver lo realiza, es decir, el movimiento, cualquiera de los ejercicios que hicimos anteriormente, entra acá, no lo realiza con ayuda, lo podemos ver en algunos estudiantes que ameritan de apoyo, y lo realiza con dificultad. Es decir, no se está ayudando a hacer la actividad, pero de alguna manera lo realiza solo, pero con dificultad. Y estas son algunas de las estrategias que se pueden utilizar para recolectar información. Siguiente. Entonces allí tenemos lo que son el diagnóstico para concluir de alguna manera, uno de los elementos más importantes, planificar nuestras actividades, ejecutar lo que hemos realizado. Si alguna actividad no se hace, colocar la observación, documentar estas actividades, evaluar para tener registro y mejorar cada día nuestra actividad si en algunos casos las estrategias no nos funcionan y teniendo en cuenta la diversidad de nuestros chicos. Siguiente. Entonces ahí tenemos que una imagen vale más que 1000 palabras. No son solamente actividades. Para poder montar a caballo debemos tener un registro informativo, un registro médico, entrevistas con los padres, nuestras propias evaluaciones, nuestras estrategias para lograr las actividades que van a acercar cada día más los chicos a hacer actividades significativas, en este caso, con los caballos. Siguiente. Allí tenemos, bueno, muchas gracias. De alguna manera, para lograr alguna actividad, en este caso, como la observamos con el chico que está sobre el caballo en equilibrio, debe haber algún sentido. En este caso, es la evaluación de algunas actividades de propiocepción, donde el chico tiene su sentido vestibular, el equilibrio ya orientado, ya capacitado. Con un chico que está iniciando no podemos hacer ejercicios como el que se muestra en la imagen. La otra es que en algunos de los casos siempre es bueno utilizar el cabrestero o estar pendiente el equinoterapeuta del ejemplar y que esto antes lo haya hecho el caballo con la persona que trabaja, tanto el equinoterapeuta como el cabrestero, el que ayuda, el de apoyo en la terapia. Y lo otro es el casco, el uso del casco y los utensilios adecuados para trabajar la equinoterapia. Muchas gracias. Ok, Alirio, genial. Yo creo que antes de dar paso a las preguntas, quisiéramos saber, pues para que la gente se entere un poco, dónde te encuentras, qué estás haciendo. Nos comentabas al principio un poco de algunos cursos y algunas cosas que estás brindando, pero para que también las recuerdes, ¿vale? Sí, bueno, actualmente pues estoy en Colombia, en Armenia, el Quindío es el departamento. Trabajo específicamente con algunos chicos en particular, con algunas fundaciones
eh, algunos trabajos con universidades en Bucaramanga y en República Dominicana. El trabajo específico mío de la psicomotricidad, pues la evaluación del desarrollo psicomotor y luego de esto, de estas evaluaciones y el registro médico que puedan tener, trabajar lo que es la equinoterapia. O sea que no podemos con un chico nuevo de una vez empezar a montar en el caballo porque debemos conocer ciertos elementos en el área pues de la psicomotricidad y algunos temores también por disipar antes de llegar a montar a un chico en un caballo. Y que no son paseos a caballo, son actividades significativas como lo expliqué allí. Y bueno, de alguna manera Tequendama Horse Connection siempre me ha orientado y hemos tenido este compartir de experiencias, como fue el año pasado en el Congreso Internacional. Y en este caso, como preámbulo también al Congreso que se viene ahorita en México. De alguna manera, pues estoy ya a la orden. Mis contactos lo tiene Alejandro Vela. Me pueden buscar también por el Facebook y Equino Salud Vital, que tenemos también de allí algunos trabajos presentados, como el modelo pedagógico que presenté en, en el Congreso Internacional de Terapias Asistidas con Caballo. Genial, Alirio. Y bueno, antes de dar la palabra, porque sé que de pronto tienen algunas inquietudes, me gustaría que nos cuentes si esto que nos acabas de presentar funciona no solo para niños, sino para jóvenes o adultos, adultos mayores, diferentes tipos de condiciones. Cuéntanos un poco la aplicabilidad y esas experiencias que has tenido en esos otros grupos poblacionales. Sí, aplica para siempre y cuando que no haya ningún impedimento motor como luxaciones de cadera o problemas de chicos que estén en sillas de ruedas, que hay muchos ejercicios que no pueden realizar. Lo que es el manejo de instrumentos, tengo un instrumento de desarrollo de habilidades donde podemos incluir estos circuitos psicomotores. Lo primero que evaluamos es la marcha, la carrera, el salto, las habilidades motoras básicas. Luego de estas evaluaciones ya podemos hablar de si podemos participar en ciertas actividades con caballo. Serían ejercicios pie a tierra antes de montar los chicos. Con la edad, sí, tener en cuenta si son personas muy mayores, adultas, tener algún chequeo de que no haya osteoporosis o algún tipo de lesiones musculares o lesiones que puedan ser significativas en el caballo. El peso también es uno de los elementos que influye. No podemos montar una persona de más de 100 kilos en un caballo porque puede ser muy riesgoso, a menos que hayan varios participantes. O como hemos tenido algunas experiencias con el doctor Palomino, que hay algunas maquinarias especiales, rampas para montar a una persona de mucha talla en un caballo. Yo recomiendo más personas pequeñas de 2 años en adelante, no antes. Ya hemos hablado de esto en otros talleres. Los bebés muy pequeños que no se han sentado, no es recomendable montarlos en un caballo. Y siempre pues tener en cuenta lo que diga el médico. Yo puedo tener mi evaluación psicomotora, pero si un médico, un fisioterapeuta me dice, ojo, este chico yo creo que no, hay que revisar porque si es la opinión de un médico, de 2 o de 3 médicos, ya sería algo a ponerle mucho cuidado. Siempre nos cubrimos la espalda, los de las otras áreas, en mi específico lo que es la pedagogía y la psicomotricidad, nos cubrimos la espalda con los médicos y los fisioterapeutas, porque de alguna manera ellos tienen la última palabra con respecto a las terapias ecuestres. Y bueno, nuestra experiencia también nos indica, chicos con parálisis cerebral que no tengan la adecuada posición del cuello, ameritan de una terapia. En algunos casos se utiliza lo que es monta de gemelos, pero si estamos hablando de una persona de más de 50 o 60 kilos y le sumamos el peso del equinoterapeuta, ya no podemos trabajar lo que es monta de gemelos, sino otro tipo de actividades con apoyo del equinoterapeuta y de las personas que ayudan en la terapia. Entonces, la edad sí es muy importante y lo que diga el médico. Ya de cardiopatías congénitas, que de repente haya muchas convulsiones, este tipo de eventos hay que revisarlos muy bien para que en la terapia no nos vayan a ocurrir eventos que nos puedan distorsionar. Genial. Mira que tocas algo bien importante y como hay algunas personas que hasta ahora se están sumergiendo en este mundo, quisiera que tú les explicaras un poco la diferencia entre un psicomotricista con un kinesiólogo o fisioterapeuta, al igual que con un educador físico.
Bueno, psicomotricista es una persona especializada en el área, en este caso yo soy psicomotricista y soy educador físico. Eh, la diferencia entre estos dos es que la educación física se trabaja en las instituciones, lo que es el desarrollo psicomotor, con elementos que no implican mucho riesgo, más que correr, saltar y bueno. En este caso, si hablamos de psicomotricidad específicamente, pues tiene mucha relación con lo que es la educación física, pero hay muchos elementos que ya el deporte y otras actividades que uno pues ya no las hace en el caballo. Y con respecto al kinesiólogo, ya un kinesiólogo puede dar algunos lineamientos médicos, puede orientar sobre algunos ejercicios, tendría mucha relación con lo que son los terapistas ocupacionales y los fisioterapeutas en lo que es el aspecto médico y clínico. Y ya los traumatólogos y los neurólogos, pues son los que nos van a orientar en el aspecto médico, qué ejercicios podemos realizar o no. Pero sí hay ciertas diferencias entre cada uno. En mi parte, pues por la pedagogía, trabajo solo la psicomotricidad. Y cuando se hace el pie a tierra, pues hay mucha relación de ejercicio del área de educación física, lanzar aros, lanzar pelota, que tienen que ver con lo que es la cultura física y la educación de la psicomotricidad. Bueno, Genial, muchas gracias. Bueno, acá estamos con Daniela, con Erika, con Adriana, con Mónica. Bueno, quisiera saber si alguna de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna manifestación. preguntas, dudas, inquietudes. Hola, hola, buenas noches. Soy Mónica Olvera. Mm, Buenas noches. Más, Adelante, Mónica, te escuchamos. más que nada, a mí se me hizo muy interesante esta plática porque muchas veces las personas piensan que quinoterapia todo el tiempo es arriba del caballo, ¿no? Y en este punto es muy importante lo que tú estás manejando, la psicomotricidad. A veces arriba del caballo es imposible o casi imposible trabajar, por ejemplo, el equilibrio, pues sí lo trabajamos, pero de una manera distinta, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa en la terapia es mucho lo que es el fortalecimiento de los músculos y todo ese rollo. Entonces, lo que tú estás planteando de que no todo es arriba del caballo, la verdad para mí es algo muy importante. Pero muchas veces las personas o los pacientes, los familiares, por decirlo así, es un poco complicado explicarles esta parte que tú tocaste. Sí, y lo principal, yo puedo tener un registro de algún terapista que haya trabajado, pero yo quiero ver mi propio punto de vista y revisar esta información, o en algunos casos no hay ninguna información de base. Yo debo primero, como psicomotricista, evaluar esta situación, también comparar el registro médico, por qué no pueden realizar ciertas actividades el chico y ya tener un panorama mucho más amplio y saber si puedo trabajar o no ciertas actividades. Y que en muchos de los casos primero se trabaja a pie a tierra e incluso para la adaptación al medio y al caballo. En el caso del autismo, primero se trabaja fuera del caballo, se toca el ejemplar, se lleva, se cabrestea, se hacen los ejercicios que otros compañeros pueden observar y así ir mostrándole el panorama a algunos chicos que tienen mucha atención y concentración dispersa. Muy bien, muchísimas gracias por tu aportación y la verdad, muy clara toda tu explicación. Muchas gracias. Muchas gracias. A la Genial. ¿Eres Mónica o Evelyn? Soy Mónica. Ah, ok, perfecto. Eh, Vamos con alguien más que tenga alguna pregunta, alguna manifestación o comentario. A ver, ¿qué más dudas? Preguntas. Vamos a mirar acá el chat, en el chat. No, A ver, de momento no. Adelante, Daniela. ¿se escucha o no? Muy bien. Sí, Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. buenas noches. No, la parte interesante que la verdad yo lo que siempre he estado haciendo es un voluntariado en una fundación aquí en Chile, es que, bueno, no me había tocado, pero me podría tocar dentro de este año algún niño que tiene un problema de no visión.
Y sí, tiene la audición bien, pero que no ve y no había escuchado la idea de con un tambor o con una campana poder indicarle dónde poder lanzar o dónde, claro, hacer su ejercicio, digamos. Y eso me Sí, gustó saber que existe esa posibilidad y aprender un poco más. sí, porque hay muchos casos, nos llegan chicos que tienen otra diversidad y Mm, pues nosotros debemos adaptar esas claro, actividades para estar pendientes. O en algunos casos utilizarlo con los chicos que no tienen problema visual y vendar los ojos para trabajar los otros sentidos. buenísimo también. Buen dato. Muchas gracias. De Siempre se mucho, puede aprender, eso es lo mejor de todo. sí, eso es verdad. Sí, muchas gracias. Ok, genial, Daniela. Alirio, ¿tú consideras que el trabajo con los caballos o básicamente al llegar a trabajar con los caballos, básicamente casi que estamos llegando de forma directa a lo que es ese aprendizaje significativo? Yo pienso que sí, Alejandro, porque a veces hay lo que me lleva a mí a realizar estos trabajos con las terapias asistidas con caballo, es que a veces en el aula o en la cancha de educación física no se lograban resultados, así se trabajara individualmente. Incluso había el rechazo a algunos elementos, particularmente con los chicos con mayor compromiso cognitivo y con autismo. La equinoterapia les ayuda, les abre, el caballo entra dentro de su mundo, nos permite abrir ese espacio donde podemos nosotros trabajar la psicomotricidad. Y los chicos con parálisis que están atados a una silla, por más que queramos a veces los queremos colocar en una cancha o en un lugar, se nos hace más práctico trabajar en una piscina, en una alberca o en un caballo. Y eso lo viví particularmente hablando de lo que es la educación física y la psicomotricidad. Se me hacía imposible trabajar la educación física con chicos con parálisis y con mucho compromiso, en el caso del autismo, porque rechazaban la actividad y era algo frustrante para uno como docente. La equinoterapia se ha convertido en una herramienta de trabajo fundamental para poder complementar lo que no lograba en una cancha. Pero tampoco podemos olvidar que en ejercicios pie a tierra aprendemos a caminar, a marchar, y ya en el caballo podemos hacer este tipo de actividades en un medio diferente y sí, claro que son significativas esas experiencias. Genial. Y por otro lado, tú en el cuadernillo de registro que mencionabas, pues hay una parte que para mí es bien importante y no va tan asociada a esa parte de los movimientos, pero es esa interacción social. Cuéntanos si dentro de la investigación en el doctorado y obviamente en tu práctica cotidiana, pues has visto y tienes un registro personal o el que hayas investigado, pues con respecto a esta área específica. Sí, en lo social es muy importante cuando los padres, de repente, como comentaban hace rato, no es solamente montar a un caballo ni son paseos a caballo. Tenemos una experiencia inicial que viene con un diagnóstico. Nosotros hacemos nuestro propio diagnóstico fuera del caballo y ya vamos a hacer comparaciones de cómo por medio del caballo puedes volver a hacer estas actividades pie a tierra y demostrar que hubo muchos logros en el caso de lo que son chicos con impedimentos de lateralidad, equilibrio, la parte emocional también, los miedos. El caballo nos ayuda mucho a hacer esto. Y sí, en los registros, lo primero que uno coloca es eh, la experiencia de los padres que quedan totalmente abismados cuando ven que la equinoterapia les puede funcionar, que no son terapias mágicas, pero que por medio del caballo pueden lograr lo que es el equilibrio, la postura, el control cefálico. Entonces eso va a marcar mucho, en esos registros se va a ver mucho la diferencia, claro que sí. Y en el caso del autismo, la atención y concentración, porque el chico por más de la distraído que pueda estar, sabe que si se mueve hacia un lado o hacia el otro se va a caer del caballo. Debe prestar atención a quien va llevando el caballo, al profesor que va dando la actividad y de alguna manera poder entrar en este mundo tan diferente de los chicos con autismo que a veces es complicado trabajar con pelotas, con aros y con implementos. Pero el solo hecho de trabajar sobre un caballo ya te va a ayudar a mejorar las habilidades de equilibrio y propiocepción.
Y bueno, de mi parte, sé que tú has llevado a varios deportistas a temas de competencia, igual en áreas como la natación, que sé que te apasiona. Digamos, cuéntanos un poco esa diferencia de estar con o sin ese coterapeuta, ese amigo y compañero de trabajo. Es difícil, de verdad, trabajar sin el compañero operativo, a veces el del apoyo, el cabrestero, sí, porque uno puede dar mucho más de las experiencias, las expectativas de trabajo, cuando uno se siente más libre de que no tiene que estar pendiente del caballo y también del chico que va montando. En algunos casos, algunos padres se suman, pero el temperamento ya sabemos de la persona y todo este tipo de elementos también influencian. Hay chicos que si está el papá o la mamá o algún conocido no trabajan o de repente conductas disruptivas por esto. La experiencia con la natación de verdad, a veces digo que es más riesgoso llevar a un chico a una piscina que montarlo en un caballo, porque sabemos que los caballos que tenemos para estas actividades son especializados. Una piscina no puede uno ni descuidarse, tiene que estar uno pendiente, por más que los chicos sepan nadar, siempre hay elementos cuando van a dar los giros o en el caso de las competencias que hemos hecho, hay chicos que compiten en piscinas muy poco profundas y cuando van a piscinas muy hondas, sobre todo down, me ha pasado, que me toca meterme a la piscina y mostrarles que no les va a pasar nada, que la piscina no se ve el fondo, pero ellos vas a nadar, no necesitas ir hasta el fondo ni se te va a caer nada. Es nadar y hacer lo que siempre has hecho, pero ese miedo existe, igual a veces pasa en el caballo, que le da ese temor a los chicos en la primera o segunda terapia que iniciamos a montar, donde hay esa rigidez y donde está esa dificultad para prestarse a la actividad. Poco a poco, pues nosotros por la parte psicológica, a veces es muy importante la presencia de un psicólogo en estas actividades. Me ha pasado en varios, en lo que es tanto en el agua como en los caballos, tener el apoyo psicológico de algún especialista en la materia para poder trabajar algunas actividades con chicos específicos y con algunos padres también. Genial, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, tenga algún comentario. Yo tendría otras, pero pues sé que nos podemos ver más adelante, Alirio, y darnos ese fuerte abrazo. Sí, muchas Bueno, gracias por este espacio. si de momento no hay más preguntas, yo voy a detener el audio y vamos a pasar la grabación y vamos